esperar un poco más de tiempo. Me presento, soy el doctor Mauricio Justiniano, especialista en medicina interna. Vamos a dar en esta ocasión el tema de sepsis. Bueno, vamos a empezar definiendo lo que es sepsis. Primeramente, para hablar de sepsis, sabemos que es un tema bastante amplio, bastante grande. Se ha escrito muchos trabajos acerca de sepsis. Antes lo que se conocía como septicemia, sepsis grave. Ha habido muchos cambios en el contexto de las definiciones, conceptos, para llegar a esta definición de hoy en día, ¿no? Que se trata de un trastorno orgánico potencialmente mortal causado por una respuesta anómala del sistema a la infección. Dicha respuesta origina un daño tisular y orgánico, es decir, que nuestro propio organismo, nuestra propia defensa, va a actuar de una manera desregulada ante los entes infecciosos, que pueden ser virus, pueden ser parásitos, pueden ser bacterias, priones, distintos tipos de microorganismos, son potencialmente productores de sepsis. Pero quedémonos con este concepto, ¿no? Entonces, un trastorno orgánico potencialmente mortal, ¿no? Porque la sepsis mata, produce muchas defunciones, es una de las principales causas de ingreso a las terapias intensivas, a los hospitales. Entonces, es una complicación de enfermedades que sin duda alguna, si no se trata a tiempo, no se indican los medicamentos, los esquemas de tratamiento correspondientes, este paciente puede ir mal. Sabemos que Doctor, punto, ¿sí? disculpe, hay una compañera que dice que está en sala de espera. Ya, entonces ahorita vamos a aceptar, ¿ya? Gracias, doctor. Bueno, continuando, desde el punto de vista epidemiológico, cada 3 segundos alguien muere de sepsis en un hospital. Cada hora 50 personas aproximadamente mueren de sepsis. Entonces, una patología bastante prevalente, como ustedes pueden observar. La mortalidad de los pacientes que ingresan por sepsis es del 17%, mientras que la de los que ingresan por otros motivos es de 2%. Es decir, que los pacientes con cuadro de sepsis ya instaurada tienen un porcentaje de mortalidad de 17%. La mitad de los pacientes que ingresan por sepsis en la UCI son de origen comunitario y la otra mitad son de origen nosocomial. Es decir, que se pueden adquirir infecciones tanto en el hospital como en la comunidad, ¿no? La sepsis se diagnostica tarde y ello aumenta la mortalidad. Gran parte de esta mortalidad es evitable, por lo que el inicio rápido de medidas simples como la fluidoterapia y los antibióticos reducen la mortalidad en un 50%. Simplemente con iniciar antibióticos e iniciar hidratación podemos bajar la mortalidad en un 50%, ¿no? Reanimación con cristaloides, ¿no? Las causas. Como ustedes pueden ver, las infecciones y estados inflamatorios que causan la sepsis pueden afectar a diferentes órganos. Si vamos a la cavidad abdominal, puede ser una peritonitis, puede ser una colecistitis, puede ser un absceso hepático. Si hablamos de aparato urinario, una pielonefritis, puede un absceso renal. Entonces, en el aparato respiratorio, una neumonía, un absceso pulmonar, una tuberculosis pulmonar sobreinfectada. Entonces, son, como pueden ver,
diferentes órganos pueden verse afectados, ¿no? Y en estos órganos pueden, sin duda alguna, ser la puerta también de entrada para las infecciones. En el sistema nervioso central, una meningitis puede producir sepsis. El endocardio, una endocarditis bacteriana. En los huesos, articulaciones, por ejemplo, una osteomielitis. Piel y tejido celular subcutáneo. Si hablamos de una incisión de la parotomía que puede infectarse, o quizá una celulitis también puede dar sepsis. En el aparato reproductor, si estamos hablando de una uretritis, una orquidioepidemitis, pueden también producir sepsis, ¿no? Como ustedes saben, el término sepsis significa putrefacción, y la putrefacción es desnaturalización de los tejidos, ¿no? A consecuencia de un ente. Puede ser una bacteria, puede ser un virus o cualquier otro tipo de microorganismo, ¿no? Que produce una inflamación y una respuesta desregulada del huésped ante la infección. Es importante revisar los factores iatrogénicos. Por ejemplo, un paciente internado, las cánulas y los catéteres intravasculares, un catéter venoso central, por decir, una sonda vesical, catéteres de drenaje, las prótesis y dispositivos implantados, incluso la misma ventilación mecánica, todo procedimiento invasivo es una puerta de entrada para que se produzca un proceso infeccioso. En la nutrición parenteral, cuando no se tienen los debidos cuidados en la preparación de los nutrientes, la transfusión de líquidos hemoderivados que se encuentran contaminados y no debidamente preparados, ¿no? Heridas y lesiones por presión, por ejemplo, los pacientes que están con secuelas neurológicas ya establecidas y que están bastante tiempo internados en los hospitales, desarrollan úlceras por presión, ¿no? También llamadas escaras, y estas escaras son también puertas de ingreso para muchos microorganismos. Y alteraciones inmunitarias, hablando de los pacientes COVID, sabemos que dentro de los pilares del tratamiento justamente se encuentran los corticoides. Y como ustedes saben, los corticoides disminuyen la inmunidad. Y al disminuir la inmunidad, aparecen microorganismos oportunistas que pueden producir sepsis. Alteraciones inmunitarias, el más claro ejemplo tenemos el VIH, farmacoterapia, radioterapia, pacientes con cáncer, pacientes que tienen una artritis reumatoide y se hacen pulsos de corticoides. Entonces son pacientes que se encuentran con la inmunidad alterada y que sin duda alguna tienen alteraciones en la inmunidad y pueden desarrollar un cuadro de sepsis. Vamos a hablar un poquito de la etiopatogenia, ¿no? Ustedes ya la saben, la definición de sepsis. Es una reacción del organismo a la infección con participación de componentes del microorganismo y sus endotoxinas, así como mediadores de la respuesta inflamatoria generados por el huésped. Entonces, este microorganismo, estas toxinas que está produciendo, genera la producción de citoquinas, quimiosinas, icosanoides y demás responsables del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y otras sustancias que producen daños celulares, por ejemplo, los radicales libres del oxígeno. Ya una de las complicaciones de la sepsis es el choque séptico. ¿Por qué se caracteriza el choque séptico? Por haber un estado de hipotensión, y al haber una hipotensión condiciona un estado de hipoperfusión tisular. Es a consecuencia a los mediadores químicos de la inflamación que les comenté hace un momento. Entonces se va a producir por llenado insuficiente del lecho vascular por hipovolemia relativa o puede ser por hipovolemia absoluta. Hipovolemia relativa, dentro de la fisiopatología del choque distributivo, ¿no? Por una intensa vasodilatación y va a haber disminución de la respuesta vascular periférica o sistémica, mientras que en la absoluta hay aumento de la permeabilidad vascular justamente debido a los mediadores químicos de la inflamación. Sabemos que la hipotensión, la hipoperfusión provoca una disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, condicionando un estado de hipoxia tisular.
La disminución final del suministro de consumo de oxígeno potencia el metabolismo anaeróbico en las células y lleva a la aparición de acidosis láctica. Un paciente hipotenso, un paciente que deja de producir un flujo sanguíneo adecuado, porque en la sangre se encuentran los nutrientes principales, oxígeno, glucosa, hace de que se produzca la activación de las vías anaerobias, ¿no? Para la obtención de energía. Pero esta vía anaerobia produce acidosis. Y uno de los principales marcadores de la sepsis justamente es el lactato sérico, que más adelante lo vamos a ir desarrollando. Entonces, el lactato sérico aparece por justamente la disminución de la presión y la perfusión y la hipoperfusión tisular. Otros elementos del choque séptico, el síndrome de estrés respiratorio agudo, insuficiencia renal aguda, puede haber alteración de la conciencia debido a la isquemia del sistema nervioso, actuación de los mediadores de la respuesta inflamatoria, trastornos en el funcionamiento del tracto digestivo, puede aparecer hilo paralítico, por la isquemia, el daño de la membrana de la mucosa que provoca translocación de las bacterias del tubo digestivo a la sangre, hemorragia, gastropatía hemorrágica aguda, úlceras agudas por estrés y colitis isquémica. Como ustedes pueden ver, todos estos síndromes y lesiones que aparecen es por la vasodilatación y disminución del flujo sanguíneo periférico, lo que condiciona un estado de choque séptico. El cuadro clínico, ¿qué signos y síntomas o qué parámetros clínicos vamos a poder encontrar en un paciente con sepsis? Existen los criterios ampliados para el diagnóstico de sepsis. Por ejemplo, los parámetros generales, tenemos una temperatura mayor a 38 grados o menor a 36, taquicardia mayor a 90 por minuto, taquipnea mayor a 30 respiraciones por minuto, alteración brusca a nivel de conciencia, puede haber edema o balance hídrico positivo mayor a 20 ml por kilogramo día, hiperglucemia mayor a 140 miligramos en ausencia de diabetes. Estos son parámetros generales, ¿no? No estamos hablando del criterio diagnóstico. Si ustedes pueden ver, se parece mucho a los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero ya no se usan más los criterios del SIRS para poder hacer diagnóstico de sepsis. Pero es importante que ustedes conozcan también que existen parámetros generales que bueno, son signos y síntomas que pueden estar presentes o ausentes en un cuadro de sepsis. Una temperatura mayor a 38 o una hipotermia, ¿no? Un paciente que está con un proceso febril por un proceso infeccioso, una neumonía, una infección del tracto urinario, va a producir fiebre. O hipotermia en caso de que el paciente esté entrando en choque, ¿no? Por la intensa vasodilatación. La taquicardia estaría... ¿por qué hay taquicardia en estos pacientes? Se habla de aumento de la resistencia, disminución de la resistencia vascular periférica y va a haber una vasodilatación, lo que va a hacer que haya una respuesta ante estas noxas. Por lo tanto, el organismo y sobre todo el corazón va a tender a aumentar la frecuencia cardíaca. La misma fiebre también produce aumento de la frecuencia cardíaca. Les hablé hace un momento del aumento del lactato sérico, el aumento del ácido láctico, por lo tanto, un estado acidótico, como respuesta va a haber taquipnea para tratar de eliminar la mayor cantidad de ácidos que se están formando. La alteración brusca del estado de conciencia es por la hipoperfusión del cerebro. Los edemas, porque la hipoperfusión va a hacer de que empieza a activarse el complejo renina-angiotensina-aldosterona con retención de líquido. La hiperglucemia, por la misma infección, lo que produce liberación deliberada de cortisol. Dentro de los parámetros inflamatorios, tenemos la leucocitosis mayor a 12.000 o una leucopenia mayor a 4.000, presencia de formas inmaduras mayor a un 10%, por ejemplo, callados, ¿no? PCR mayor de 2 desviaciones estándar a nivel medio. La PCR también se utiliza bastante para el diagnóstico de procesos inflamatorios, pero es inespecífico también.
La procalcitonina, también otro marcador importante, que tiene que ser mayor a 2 desviaciones del nivel medido. Parámetros hemodinámicos y de perfusión tisular, la hipotensión con una presión arterial sistólica menor a 90 o una reducción de la presión arterial sistólica mayor a 40 en personas con hipertensión arterial. En lo que les venía diciendo, la concentración del lactato sérico mayor al límite normal, ¿no? Y el llenado capilar retardado, ustedes llegan, lo ven al paciente, un paciente hipotenso, un paciente diaforético, un paciente taquipneico, de inmediato le hacen la prueba para ver el llenado capilar y van a ver que el llenado capilar va a estar lento, porque son pacientes que no se encuentran bien perfundidos. Aparición o empeoramiento de signos de disfunción de órganos. Va a haber una hipoxemia menor a 300. Para poder calcular la PAFI, ustedes saben que el valor lo obtenemos de la gasometría, la presión arterial de oxígeno, y la fracción inspiratoria de oxígeno es el aporte que se obtiene, ¿no? Que el aire ambiente es aproximadamente un 21%. Cuando es menor a 300, enfermedades primarias del aparato respiratorio, menor a 200. ¿Qué otro parámetro? La oliguria, también marcador de sepsis, menor a 0,5 ml por kilogramo hora, durante o mayor a 2 horas a pesar de una hidratación. Aumento de la concentración de la creatinina, trastornos de la hemostasia, con recuento de plaquetas menor a 100.000, un INR mayor a 1.5 y un tiempo de tromboplastina parcial activada mayor a 60 segundos. Aumento de las bilirrubinas, hilo paralítico. Entonces, como ustedes pueden ver, existen varios parámetros, ¿no? Y justamente existe una escala que se llama la escala SOFA, que más enseguida la vamos a ir desarrollando, donde toma en cuenta la mayoría de estos parámetros para poder hacer diagnóstico de sepsis y de falla orgánica múltiple, ¿no? Los criterios de Kick-SOFA, cuando ustedes se encuentren en un centro de salud, en una consulta, pueden utilizar, porque son de fácil manejo, pueden hacerlo en la cabecera del paciente y no se necesitan estudios complementarios para poder realizarlo, ¿no? Solamente la escala de Kick-SOFA, una escala rápida del SOFA, toma en cuenta 3 parámetros importantes: conciencia, presión sistólica y frecuencia respiratoria. Cuando hablamos de deterioro neurológico, alteraciones en el estado de conciencia mayor a 13, ya es un punto. Una presión sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, otro punto. Y una frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto, otro punto. Entonces, un paciente que esté con un Glasgow menor a 13, un paciente hipotenso con una presión sistólica menor o igual a 100 y un aumento de la frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto. Tiene que tener por lo menos 2 de estos criterios más un foco documentado de infección. Es decir, si encuentro un paciente que tiene una infección del tracto urinario y que además tiene deterioro del estado de conciencia, le tomo la presión y está menor o igual a 100 milímetros de mercurio la presión sistólica, le cuento la respiración y veo que está taquipneico con 22 respiraciones, pues estoy frente a un cuadro de sepsis de probable foco urinario. Como les venía diciendo, aquí ya tenemos desarrollada la escala SOFA, ¿no? Que significa secuencia de falla orgánica, donde se toma en cuenta los siguientes criterios y parámetros. Toma en cuenta la respiración, el aparato respiratorio, la coagulación, toma en cuenta la función hepática del hígado, la función cardiovascular con la presión arterial media. Para los que no saben, la presión arterial médica se calcula 2 presiones sistólicas más una diastólica dividido entre 3. Y en sepsis, según el tercer consenso, tiene que manejarse una PAN arriba de 65 milímetros de mercurio, porque por debajo de esta presión arterial media, el paciente se condiciona a un estado de hipoperfusión tisular. El estado de conciencia se mide mediante la escala de Glasgow y la parte renal, ¿no? La creatinina importante. Y como ustedes pueden ver, toma en cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros. También se puede utilizar otras escalas, como por ejemplo la escala Apache 2,
que se utiliza también porque nos predice mortalidad y nos hace diagnóstico. Por ejemplo, si tengo un paciente le hago una gasometría, le calculo la PAFI, está mayor a 400, pues va a ser 0 puntos, ¿no? Si tengo este mismo paciente con plaqueta mayor a 150.000, pues no va a haber ningún solo punto, ¿no? También las bilirrubinas, y en la parte cardiovascular, la presión arterial media, el estado de conciencia, y así sucesivamente, ¿no? Aquí ya en la parte cardiovascular, si el paciente está usando alguna droga vasoactiva, que normalmente se usa en los pacientes que están con choque séptico, puedo usar noradrenalina, puedo usar dobutamina, pero el fármaco de elección vasoactivo es la noradrenalina. ¿Por qué? Porque la noradrenalina tiene menos efectos adversos a comparación con la dopamina, ¿no? Que es más arritmogénica. Y aquí está la puntuación SOFA, ¿no? Y vemos también la relación con la mortalidad. Si tenemos de 0 a 6 puntos de SOFA, la mortalidad va a ser menor al 10%. De 7 a 9, la mortalidad va a ser de 15 a 20. De 10 a 12, la mortalidad va a ser de 40 a 50. Y de 15 a 24, pues una mortalidad ya de 90%, ¿no? Estamos hablando de que tiene un síndrome de estrés respiratorio severo con una PAFI menor a 100 o una SAFI menor a 67, con plaqueta menor a 20.000, que puede sangrar en cualquier momento, con deterioro de la función hepática, con bilirrubinas mayores a 12, un paciente que está con dosis elevada de vasoactivos, un paciente con deterioro del estado de conciencia, un paciente renal con deterioro de la creatinina o el flujo urinario, pues un paciente que prácticamente ya está en falla orgánica múltiple. Y la falla orgánica múltiple tiene elevada tasa de mortalidad. Dentro de los exámenes complementarios que solicitamos en estos pacientes, de ingreso podemos hacer los siguientes laboratorios, ¿no? Una gasometría arterial. La gasometría arterial es importante para poder calcular la PAFI. Lactato sérico. El lactato sérico es un indicador de sepsis y un indicador de hipoperfusión tisular. Ojo, que no solamente lo vamos a encontrar aumentado únicamente en el choque séptico, sino en los distintos tipos de choque, ¿no? Porque justamente nos habla de hipoperfusión tisular. Pruebas para evaluar la hemostasia, tiempo de curación, tiempo de sangría, protrombina, etc. Parámetros bioquímicos de función renal y hepática. Para poder evaluar la respuesta inflamatoria, podemos ver en el mismo hemograma, la PCR, la procalcitonina. Entonces, si la procalcitonina es negativa, pues estamos también hablando de que probablemente no se deba a un choque séptico de origen bacteriano, ¿no? Pero si con un resultado positivo ya podemos estar usando antibióticos de amplio espectro. Las pruebas microbiológicas, un paciente con sepsis tenemos que manejarlo con cultivo. Tenemos que solicitar mínimamente 2 cultivos de 2 sitios diferentes de punción. Y según el foco donde estemos sospechando de donde se inició la sepsis, es decir, si estoy pensando en un paciente con infección del tracto urinario, pues le voy a pedir un urocultivo. Si es un paciente que está con tos, expectoración, fiebre, le pido una radiografía, veo infiltrados y a la auscultación hay suplo tubárico, estertores crepitantes, pues le voy a pedir un cultivo de secreción bronquial. Si es un paciente que tiene signos meningios, le voy a pedir un cultivo de líquido cefalorraquídeo. Si es un paciente que está con un absceso, pues drenaré el absceso y le voy a pedir el cultivo, ¿no? de la secreción del absceso, para así poder identificar, ¿no? el microorganismo responsable del cuadro séptico. Dentro de las pruebas imagenológicas que ya le habíamos mencionado, la radiografía, principalmente de tórax, la ecografía también, ¿no? Que son de vital importancia. El tratamiento debe estar dirigido primero a la causa, ¿no?
Dentro del tratamiento antimicrobiano debe comenzar a un plazo inferior a 1 hora. Un paciente con sepsis es una urgencia médica y tenemos que iniciar antibiótico antes de la 1 hora, porque cada vez que se retrasa el inicio del antibiótico, el paciente puede llegar a choque séptico y falla orgánica múltiple y puede fallecer, ¿no? Entonces, es importante, igual que se habla de la hora de oro en trauma, se habla también del código sepsis, que ya está instaurado en la mayoría de los hospitales, ¿no? Cuando se tiene un paciente con diagnóstico de sepsis o sospecha de sepsis, pues se actúa de manera inmediata. Antes de iniciar el tratamiento se deben tomar las muestras de cultivo, no cometamos errores. Es cierto que es rápido, que tenemos que iniciar el tratamiento antibiótico, pero tenemos también que solicitar las muestras de cultivo porque si iniciamos antibióticos se disminuyen las posibilidades de que podamos encontrar algo en los cultivos, ¿no? Que pueda desarrollarse. Debe utilizarse antibióticos de amplio espectro, generalmente para cubrir gram positivos, gram negativos, anaerobios. Utilizar el fármaco que tenga una buena biodisponibilidad y una buena absorción. Cubrir el foco de la infección más probable. El antibiótico puede modificarse a las 48-72 horas ya con los resultados del cultivo, porque en ese tiempo determinado van a salir los cultivos, no va a develar el microorganismo y ya vamos a hacer un tratamiento dirigido, ¿no? Directamente para atacar el germen que está produciendo este cuadro. El tratamiento específico dice esta recomendación importante que debe de realizarse dentro de 3 o 5 días. El tratamiento combinado puede considerarse cuando se sospecha o se confirma infección por Pseudomonas acinetobacter. Ya estamos hablando aquí de microorganismos intrahospitalarios, ¿no? Y ya cuando hablamos de Pseudomonas son palabras mayores, y peor también de la Acinetobacter, que son bacterias que prácticamente viven en las terapias intensivas y son responsables de neumonías asociadas al ventilador mecánico, colonización e infección de las escaras, y son de difícil erradicación. Podemos usar, ¿no?, las cefalosporinas de tercera generación, por ejemplo, la ceftazidima, la piperacilina, también es un antibiótico con actividad antiseudomona, o en último caso el colistin, ¿no? En el choque séptico por Streptococcus pneumoniae se debe combinar un antibiótico betalactámico más un macrólido. La duración del tratamiento es de 7 a 10 días, pero si la respuesta puede alargarse el tratamiento. Ahora, se han hecho varios estudios donde se evidencia, ¿no?, que el tratamiento debe ser entre 5 a 10 días, aunque hay algunos estudios que nos dicen con 5 días de antibióticos, pero siempre hay que hacer buen uso de los mismos, ¿no? Ya que si hacemos un tratamiento incompleto o lo hacemos de manera errónea, esta bacteria puede adquirir resistencia y podemos estar haciendo mal uso de los antibióticos, una iatrogenia, y este paciente que solo tenía una neumonía puede llegar con un choque séptico de foco pulmonar, ¿no? Entonces, siempre lo recomendable es dar antibiótico-terapia cuando el paciente tenga criterios de suspensión de antibiótico. 1, el paciente deja de hacer fiebre por lo menos 48 horas. El hemograma también es importante, ¿no? Porque en terapia se pide todos los días el hemograma, por si acaso. Porque podemos ver, ¿no?, la curva, sobre todo de los glóbulos blancos. Esto nos habla de cómo estamos yendo en el tema del control del foco infeccioso, ya que una leucocitosis nos habla de que el proceso infeccioso está activo. Y bueno, tenemos que hacer lo posible, ¿no?, de que el tratamiento sea dirigido contra los principales gérmenes los cuales estamos sospechando, ¿no? Si tenemos un paciente
con una celulitis que a la palpación tiene crépito, pues vamos a pensar en una bacteria anaerobia y vamos a utilizar clindamicina o metronidazol, que se pueden utilizar frente a estas bacterias, ¿no? Tenemos que eliminar el foco de infección. El trabajo de la sepsis es multidisciplinario. No solamente es trabajo de los internistas o trabajo de los intensivistas, emergenciólogos, pues tienen que participar la mayoría de las especialidades, ¿no? Si se trata de los cirujanos, mientras un paciente tenga un choque séptico de foco abdominal y no se haga el lavado proligio de la cavidad que está con una peritonitis bacteriana o está en todo caso con una apendicitis, una colecistitis, y si no se realiza pues el aseo quirúrgico, la debridación o la exéresis de los tejidos que se encuentran desvitalizados, pues no vamos a tener ningún éxito en el tratamiento. Los retiros de catéteres, si un paciente vemos que tiene un catéter venoso central ya más de 14 días, que está con eritema, que tiene secreción purulenta, entonces ya es criterio de retiro del mismo, ¿no? Porque en vez de hacer un bien al paciente, le estamos proporcionando una puerta de ingreso directo a las bacterias y este paciente pues no va a ir bien, ¿no? Las prótesis o dispositivos mal implantados, sobre todo esto se ve en el área traumatológica, ¿no? Cuando se realiza una fractura, se produce la osteosíntesis con diferentes tipos y materiales, los clavos endomedulares que a veces no se esterilizan bien, entonces pueden hacer osteomelitis, pueden hacer abscesos y hay que retirar cuando manifiesta, ¿no? un proceso infeccioso. Realizar drenaje de los abscesos, empiema, otros focos infectados. De preferencia realizar los procedimientos mínimamente invasivos. Antes, para drenar un absceso hepático tenía que hacerse una incisión de laparotomía supra e infraumbilical, pero ahora con el avance de la tecnología se está hablando mucho del drenaje percutáneo mínimamente invasivo, con guía ecográfica, se puede realizar, ¿no? Con punción dirigida y bueno, se drena, ¿no? Y se hace los antibióticos, todo lo demás y el paciente va bien. Se ha demostrado en varios estudios que es menos incruento y también el paciente permanece internado menos tiempo. Tratamiento sintomático. Tenemos que hacer un procedimiento inicial anti-shock a lo largo de las primeras 6 horas. La PVC, que significa presión venosa central, eso lo medimos mediante la colocación de un catéter venoso central, que tiene que ser de 11 a 16 centímetros agua. Y si está intubado con asistencia ventilatoria mecánica, de 12 a 15 centímetros agua. Para el monitoreo, sobre todo hemodinámico, es decir, de las presiones, del estado de la volemia del paciente. Antiguamente se utilizaba mucho lo que es la PVC, pero hoy en día no se está usando mucho, ¿no? Ya se utiliza otra manera de poder monitorizar al paciente. El estado hemodinámico, por ejemplo, se utiliza las mediciones de la vena cava para poder ver si el paciente es respondedor a volumen o no. Ya no se utiliza mucho la PVC, pero el tercer consenso de la sepsis aún lo sigue recomendando, ¿no? La presión, la PAN, ¿no? Mayor a 65. En estos pacientes sépticos, tenemos que manejar una PAN mayor a 65. Si no responde a volumen, iniciemos drogas vasoactivas, de preferencia noradrenalina. Una diuresis espontánea mayor a 0,5 ml por kilogramo hora y una saturación venosa de oxígeno en la vena cava superior mayor a 70%. Tratamiento de la difusión del sistema cardiovascular. Debemos de conseguir una adecuada recuperación de la volemia con líquido en pacientes con hipoperfusión tisular y sospecha de hipovolemia. Comenzar perfundiendo cristaloides. Dentro de los cristaloides que conocemos se encuentra el rigen lactato, la solución fisiológica, el rigen normal, pero de preferencia utilicemos el rigen lactato, ya que el rigen lactato
presenta un expansor plasmático, que justamente es el lactato, y nos ayuda a contrarrestar también los estados de hipoperfusión y el estado acidótico del paciente, ¿no? Porque actúa como una solución tampón a un ritmo mayor a 30 ml por kilogramo. Tenemos que vigilar que no existan ni aparezcan signos de sobrecarga hídrica. ¿Cuáles son los signos de sobrecarga hídrica que debemos vigilar? Torres crepitante en ambos campos pulmonares, ingurgitación yugular. Entonces, esos signos nos ayudan a poder manejar mejor los líquidos en el paciente crítico. Debemos de vigilar la diuresis, la presión arterial y la presión venosa central. ¿Estamos conectados? Nos habíamos quedado aquí en fármacos vasopresores. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? No, doctor. Bueno, entonces continuamos con el tema. Vamos a ver los fármacos vasopresores. Dentro de los fármacos vasopresores son el pilar fundamental dentro del tratamiento del choque séptico, ya que si el paciente no responde a líquidos de alguna u otra manera, tenemos que hacer subir las presiones, porque va a haber deterioro de las demás funciones, de los demás órganos, si no empieza a haber un correcto flujo sanguíneo, ¿no? Tanto el riñón como el hígado, como el mismo corazón, el mismo cerebro, va a empezar a sufrir porque la hipoperfusión causa daño, causa lesiones, ¿no? Dentro de los fármacos que se utilizan, la noradrenalina es de preferencia. La noradrenalina viene en ampollas de 4 miligramos, ¿no? Y la dosis es de 0,5 a 2 gamas se puede utilizar. Indicado en hipotensión persistente, se debe administrar lo más rápido posible a través de catéter y monitoreo de la presión arterial. El paciente tiene que estar con su monitor cardíaco, tiene que estar con su manguito para medir las presiones cada 30 minutos, cada 15 minutos, dependiendo del estado, ¿no? Porque esto, generalmente la droga vasoactiva se la dosifica dosis y respuesta. La dopamina no se usa ya mucho, pero se debe limitar el uso en caso de que el paciente, aparte de tener un choque séptico, empiece a bradicardizar y que tenga bajo riesgo de producir arritmia, ¿no? Porque la dopamina es más arritmogénica que la noradrenalina. Hay fármacos también que aumentan la contractilidad del miocardio, por ejemplo la dobutamina, que es el fármaco de elección en paciente que se encuentra con choque cardiogénico. Tratamiento de la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria, si hablamos de una definición gasométrica, estamos hablando de un paciente que tiene una PO2 por debajo de 60. Si hablamos de una insuficiencia respiratoria tipo 1, ya que la tipo 2 tiene una PCO2 arriba de 50. Esos datos se obtienen de la gasometría. O no necesariamente un paciente taquipneico con mala mecánica ventilatoria, que tiene tiraje intercostal, aleteo nasal, uso de la musculatura accesoria con frecuencia respiratoria mayor a 30, 40 respiraciones por minuto, sabemos que es un paciente que clínicamente tiene criterios de una insuficiencia respiratoria. Le ponemos el oxímetro con una saturación por debajo de 88, intentamos primero corregirlo con cánulas nasales, después pasamos a mascarilla, no responde, no eleva la saturación, no mejora el estado ventilatorio, procedemos a hacer una secuencia rápida de intubación y acoplamiento a ventilación mecánica. Entonces, frente a una insuficiencia respiratoria, tenemos, ¿no?, la alternativa de la ventilación mecánica en todo caso. Si no mejora con las cánulas nasales, no mejora con
Con la mascarilla, pues utilizamos, ¿no?, el método más invasivo como la intubación y el acoplamiento al ventilador mecánico. El tratamiento de la insuficiencia renal, para que los riñones funcionen, tienen que tener volumen y tienen que tener una adecuada presión. Si no hay una adecuada presión y no hay un adecuado volumen, el riñón se injuria y va a empezar a hacer falla. Por lo tanto, cuando ustedes vean a sus pacientes que sospechen de sepsis, mídanle la presión, controlen la diuresis, porque si no se maneja adecuadamente la volemia, la presión, va a aumentar la urea, va a aumentar la creatinina y vamos a estar haciendo terapia sustitutiva renal. El paciente, si no mejora con volumen, no mejora con diuréticos y no mejora la diuresis con drogas vasoactivas, ¿no?, porque en condiciones de hipotensión el riñón deja de filtrar orina, pues se realiza, ¿no?, la terapia sustitutiva renal, la hemodiálisis. El tratamiento de la acidosis, ya vimos la fisiopatología de por qué hay acidosis en un paciente con sepsis. Un aumento del metabolismo anaerobio, aumento del lactato sérico, ácido láctico. Dice, se puede administrar bicarbonato de sodio endovenoso cuando el pH de la sangre es menor a 7.15 o cuando el bicarbonato es menor a 10. No se han demostrado beneficios clínicos, ¿no? Pero la acidosis debemos de manejarla. ¿Por qué? Porque es una de las causas de paro irreversible. No se olviden de la H de hidrogeniones. Corticoterapia. Los corticoides que ahora están de moda en el manejo y en el tratamiento de la enfermedad, ¿no?, por el SARS-CoV-2. Los pacientes, ¿por qué se da corticoides a un paciente que tiene sepsis? No nos olvidemos que hacen una insuficiencia suprarrenal transitoria. Y al hacer insuficiencia suprarrenal transitoria, va a estar el paciente hipotenso. Y generalmente los corticoides se utilizan para tratar de disminuir la cantidad de drogas vasoactivas. No tenemos en nuestro medio cómo medir el cortisol, por lo tanto se usa de manera empírica, ¿no? Cuando vemos que el paciente está muchos días ya con noradrenalina y que no podemos quitar las drogas vasoactivas, que está con elevadas gamas y no podemos ir disminuyendo, pues le sumamos un corticoide y de a poco vamos retirando las drogas vasoactivas. El control glucémico en terapia, estos pacientes deben estar con glucemia menor a 180, ¿no? Dentro del manejo complementario, hablamos también de los hemocomponentes, ¿no? Y la hemoglobina ideal debe ser entre 7 a 9 gramos por decilitro. Si tiene menos de 7, pues tenemos que transfundir el concentrado de eritrocito. Si presenta plaquetopenia mayor a 10.000, está indicado, ¿no?, la transfusión de concentrado de plaquetas obtenidos por aferesis. El plasma fresco congelado y crioprecipitado cuando existe hemorragia activa o se plantea realizar una intervención. Por ejemplo, quiero colocar un catéter venoso central, pero si el TP se encuentra prolongado, o quizá quiero realizar una laparotomía exploratoria, debo de mejorar su tiempo de protrombina para poder realizar el procedimiento quirúrgico. La nutrición entera en la medida de lo posible en cantidades toleradas por el paciente. No es obligatorio satisfacer las demandas calóricas. Eso significa que de las calorías deben de calcularse entre 20 a 30 ml por kilogramo de peso. Para un paciente de 70 kilos será pues 1.800 kilocalorías, ¿no? Esa dieta se divide en 3-4 tomas. Prevención de las úlceras, siempre usar un colchón de aire o instruir también al personal de enfermería que haga los cuidados correspondientes, cambio de posición cada 3 horas. Y si hay riesgo de sangrado, pues también tenemos que vigilar, ¿no? Sobre todo signos de hemorragia digestiva, melena,
y en lo posible también tenemos que utilizar inhibidores de la bomba de protones, sobre todo para las úlceras por estrés, porque sabemos que los pacientes que están en un estrés, el mismo estrés hospitalario, produce aumento del ácido clorhídrico y por lo tanto estos pacientes están condicionados, ¿no?, a hacer una úlcera gástrica. Prevención de la enfermedad tromboembólica venosa. Un paciente que está postrado en cama, debemos de anticoagularlo, ¿no? Heparina de bajo peso molecular, se da en dosis de 0,5 o de 1 miligramo por kilogramo de peso, ¿no? Dependiendo de la dosis, ¿no? Si hablamos de dosis profiláctica, dosis intermedia o dosis plenas de anticoagulación. Para medir la actividad de la heparina bajo peso molecular debemos utilizar el tiempo de tromboplastina parcial activa, ya que el tiempo de protrombina se utiliza generalmente para los cumarínicos como la warfarina. El manejo durante la asistencia ventilatoria mecánica, debemos de utilizar sedantes en dosis bajas para asegurar los niveles de sedación lo más bajo tolerado. Es decir, no necesitamos llevarlo a un plano profundo de sedación, un RAS 5, un RAS 4, debemos de tenerlo el paciente lo menos sedado posible. Y la cabecera a 30 a 45 grados, ¿no? El paciente, eso evita de que se broncoaspire y de que haga neumonías asociadas a neumonías, sobre todo asociadas a los pacientes que se encuentran en decúbito, ¿no? Bueno, recordarles, ¿no?, el Día Mundial de la Sepsis, el 13 de septiembre. Y bueno, tenemos, como ustedes se están formados para ser médicos, lo importante es diagnosticarlo a tiempo y no minimizar esta enfermedad. Bueno, llegaría a ser una complicación, ¿no?, de las enfermedades, sobre todo infecciosas. No debemos de sobrevalorarla y debemos de actuar de la manera más rápida posible, hacer el kick SOFA, hacer el SOFA y sobre todo diagnosticarlo a tiempo y hacer un triaje adecuado. ¿Qué significa hacer un triaje adecuado? Si el paciente está para ir a reanimación, está para ir a observación, hablando de una sala de emergencia, posteriormente irá a sala o irá a terapia intensiva. Eso dependiendo, ¿no?, del estado en el cual se encuentra. Si se encuentra en choque séptico, es un paciente que tiene que ir a terapia. Si es un paciente que se encuentra con una sospecha de sepsis y no hay choque séptico, puede tratarse primeramente en una sala de emergencia y posteriormente, estabilizado, pasar a una sala de medicina interna. ¿Alguna duda, alguna pregunta referente a lo explicado? Quizá quieren que les explique algo que no haya quedado claro. Hola, Está todo claro, doctor. ¿no hay ninguna pregunta? Todo claro, doctor. No, Bueno, doctor, está bien. entonces damos por concluida, ¿no?, la sesión académica. Espero que haya sido provechoso. Para hablar de sepsis no es hablar solamente de una clase, ¿no?, ya que es un tema bastante amplio, complicado, y como ustedes pueden ver, tiene bastantes apartados, ¿no? Ustedes tienen que saber farmacología, tienen que saber semiología, interpretación de exámenes complementarios de diagnóstico, y como es una patología ya producto de la complicación de un proceso infeccioso, pues deben de estudiar bastante, ¿no?, este tema, porque en su vida profesional se van a tocar con cuadros de sepsis. Y lo importante, no tienen una hora para actuar, ¿no?, porque cada minuto que se tarda aumenta la mortalidad.
Bueno, sin más que decirle, que tengan todos buenas noches y espero que haya sido provechoso, ¿no? Esta sesión académica. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.